Pues nuevamente ha llegado la hora del reloj checador y después de unas, pues un poquito largas vacaciones, estamos nuevamente al aire con nuestro público, con quienes nos hacen favor de seguirnos en estas emisiones, en las cuales tratamos de analizar los temas que interesan al país desde la perspectiva de los trabajadores. Damos la bienvenida al licenciado Jesús Luna, que en esta ocasión, como siempre, nos acompaña, a Rosario, quien hace posible que lleguen nuestras voces e imágenes a sus dispositivos. Y pues en esta ocasión, pues no sé qué pasó, si no llegaron los invitados o qué, pero bueno, eh, en esta ocasión los invitados, el invitado estrella es el licenciado Luna, y pues yo por aquí estaré. Y la idea en esta ocasión es precisamente abordar un tema que desde la perspectiva de quienes estamos en reloj checador es un tema fundamental, que es la situación de los trabajadores, que es algo que cotidianamente hacemos. Pero en esta ocasión, pues dadas las irregularidades y dada la situación que todos hemos padecido, que todos padecimos a lo largo del año pasado y que continúa todavía, y no sabemos a ciencia cierta durante cuánto tiempo más, pues queremos hacer un recuento de lo que ocurrió para los trabajadores a lo largo de 2020. No es un balance propiamente, simplemente algunos de los temas que desde la perspectiva de reloj checador son importantes para los trabajadores, importantes para el país. Y pues precisamente por eso, pues nadie mejor que ayudarnos a hacer este balance que el licenciado Luna. Buenas tardes, licenciado, ¿cómo está? Muy buenas tardes, es un gusto saludarlos y estamos empezando un año que lamentablemente también se antoja difícil. Efectivamente, el año 2020, diríamos, es un parteaguas para los trabajadores. No es porque en el 2020 hubiéramos iniciado una crisis, ni mucho menos, porque la crisis la venimos arrastrando desde hace más de 4 décadas. El movimiento de los trabajadores se ha tenido unas variaciones en sus formas de trabajo, en sus percepciones, se ha ido perdiendo o se fueron perdiendo durante mucho rato prestaciones que costaron la vida a millones de mexicanos a principios del siglo XIX. Este siglo XX fue también un parteaguas porque empezaron las grandes reformas a partir de lo que se empezó a conocer como el sistema neoliberal. Pero en el siglo XXI, pues las cosas no cambiaron, a pesar de que se participaba que iba a haber muchos cambios favorables para la gente y para los trabajadores. Pero el 2020 en particular, lo que viene a detonar desde mi perspectiva, una situación que agrava aún más la situación de los trabajadores, es esto que conocemos como COVID-19. Una enfermedad en la que otra vez los trabajadores son los que ponen la mayor parte de vidas por la falta de tener una seguridad social como lo prevé nuestra Constitución y como lo prevé nuestras leyes, que es la ley del Seguro Social y de otras instituciones. Pero no solamente es esto. Este año 2020 también hubo muchos cambios que quizás más adelante el compañero Carlos Guillén, con su buen conocimiento que tienen del movimiento de los trabajadores, nos va a permitir con más datos precisos. Ni más ni menos empezó a aplicar la reforma laboral del cambio que supuestamente están esperando muchos trabajadores, de que se acababa el charrismo sindical e iba a empezar una democracia sindical en la que los trabajadores son los que dirían qué tipo de contrato tienen, qué tipo de dirigentes tienen y qué rumbo debería tener el sindicato al que pertenecen. Desde mi perspectiva, lamentablemente pienso que no es así, pero ya lo veremos más adelante. También tenemos un sistema de seguridad social que fue modificado, las pensiones. Quizás también para algunos de nosotros esos cambios que se realizaron no son los mejores porque finalmente lo único que hacen es como poner un curita
a un cáncer que tenemos los trabajadores de no tener garantizado una pensión digna y suficiente para cuando alcancemos la edad madura en que ya tendremos que dejar de trabajar y tener una pensión que nos permita tener una vida digna, tal como lo establece la Constitución en su artículo 1. Pero hay otros cambios también. Cambiaron mucho las condiciones laborales de los trabajadores, principalmente de las pequeñas y medianas empresas. Se empezó a formalizar un sistema de trabajo que se le conoce como teletrabajo. Esto, el compañero Carlos, a propósito, tiene una nota magnífica que está publicada en Cananea TV y que les invitamos a que la puedan ustedes leer y pues dar sus comentarios, porque desde mi perspectiva también me parece enfoca adecuadamente en qué consiste el teletrabajo y sus cambios y la importancia que tiene para miles de trabajadores, si no millones de trabajadores, más bien dicho. Hay otro asunto también que de una u otra manera creo que afecta a los trabajadores, es el llamado outsourcing. El outsourcing, esta figura se creó en el año 2012, en la reforma laboral, que ha sido una forma de permitir más abuso en contra del trabajador, porque, como lo ha dicho el presidente actual, Obrador, esta figura del outsourcing viene a deprimir más los salarios, las prestaciones, los despidos con frecuencia a los trabajadores para que no generan antigüedades, pero lo peor es que no tienen una vida estable dentro de su vida laboral. El outsourcing que se prometía y se prometió hacer cambios, mismos que quedaron pendientes para una resolución, esperamos que este año sí se haga, sobre todo por las manifestaciones que realizaron el sector empresarial y en donde creo yo también la participación del movimiento obrero pues no se vio la dimensión que se tenía que ver para poder actuar y definir los trabajadores que es lo que queremos. Yo me parece que es un poco los temas que vamos a tratar en este programa, que esperemos que sirva no de decir qué se hay que hacer, porque eso nos corresponde a los trabajadores determinarlos en nuestras organizaciones sindicales, pero que nos sirva más que nada a que reflexionemos qué es lo que hemos perdido, yo creo, mucho por nuestra dejadez, mucho por nuestra falta de participación, mucho por el miedo de perder el empleo, mucho por el miedo de pensar que las cosas no cambian. Yo creo que los trabajadores son los que tenemos la palabra y yo le solicitaría al compañero Carlos que pudiera empezar a abrir ese tema con los grandes desafíos que sufrimos los trabajadores para después entrar en otro capítulo un poco a ver una perspectiva desde nuestra opinión, qué es lo que debemos hacer para tratar de mejorar estas condiciones de vida y trabajo de todos los trabajadores. Pues en efecto, licenciado, son estos algunos de los grandes problemas que enfrentan los trabajadores y yo diría incluso no solo en México, sino a nivel internacional. Pero tal vez el más grande problema que enfrentan los trabajadores y el cual se refleja en todo lo demás es su insuficiente organización, cuando no de plano la falta de organización. Precisamente algunos de los problemas que se han mencionado, que afectaron indudablemente en todo el mundo a los trabajadores, en México se presentaron los efectos de una forma más aguda, precisamente por la falta de organización. Ya hemos mencionado en algunas otras ocasiones cómo de la población económicamente activa en México, pues menos del 10% está en alguna organización sindical. Pero la mayor parte de las organizaciones sindicales no responden a las necesidades, a los intereses de los trabajadores. Son en su mayoría ya sea organismos controlados directamente por los patrones, sindicatos blancos, sindicatos de protección o, vaya, en el mejor de los casos, sindicatos charros, pero no representan a los trabajadores. Entonces, los trabajadores en México y en buena parte del mundo, pero especialmente en nuestro país, carecen de la organización que les permita dar una respuesta fuerte a la problemática que están viviendo. Creo que este es uno de los grandes problemas. No obstante, sí hay un sector del movimiento
de los trabajadores que está organizado, un sector que ha estado presente, que ha estado dando la lucha, pero es un sector lamentablemente reducido. Y es un sector que ha estado constantemente haciendo propuestas, constantemente planteando iniciativas que pues son frenadas ya sea desde el gobierno, desde los gobiernos, o sencillamente no tienen eco ante quienes pueden tomar decisiones, caso concreto del Poder Legislativo, o sencillamente, en el peor de los casos, son ignoradas por los trabajadores, lo cual no les da el sustento, la fuerza necesaria para llevarlas adelante. Creo que es uno de los grandes problemas. Bueno, decíamos al inicio que hay una gran cantidad de problemas que se han agudizado precisamente por el COVID, y sería cosa de ir viendo más en detalle cada uno de estos problemas, de los que ya mencionaba el licenciado, de los problemas derivados de la reforma laboral, esa reforma laboral que para algunos tantas esperanzas trajo, que para otros se vio como una posibilidad, pero que al llegar a la práctica de los hechos, pues ha dejado mucho que desear, lo cual, por supuesto, sí se ha visto afectado por la situación especial generada a partir de la pandemia, pero aún sin pandemia ya había problemas. Me parece son algunas cosas. Y otro elemento que me parece habría que abordar en este recuento es que si bien la mayoría de los trabajadores carece de organización, no ha dado la lucha, sí hay sectores que han dado la lucha, han dado luchas muy importantes, pero se han enfrentado a muy fuertes obstáculos. Por un lado, diríamos, pues a lo largo de 2020, y una de ellas todavía continúa, se dieron huelgas muy largas. Una es la de los compañeros de la Universidad Autónoma Chapingo, en un momento volveríamos sobre ello, que se dio a partir del 6 de marzo, y por otro lado, desde el 21 de febrero la huelga en Notimex, huelga que hasta la fecha continúa, y por otro lado, de grandes sindicatos que siempre han ejercido, siempre han practicado la democracia sindical y la siguen practicando, no porque la Ley Federal de Trabajo ahora lo establezca, sino porque es parte de la esencia de estas organizaciones, y han tenido o tuvieron a lo largo de 2020 obstáculos para que les fueran reconocidos sus procesos electorales. Caso del Sindicato Mexicano de Electricistas, a quien tuvieron que reponer su proceso, y un caso en el cual hubo un retraso también en la entrega de la toma de nota de los compañeros telefonistas. Hay otros casos en los cuales también ha habido problemas, como los compañeros del transporte de pasajeros de la Ciudad de México, como a los compañeros pilotos, etcétera. Es otro de los problemas que me parece que habrá que retomar en este recuento muy apretado de algunos de los acontecimientos que ocurrieron en el mundo del trabajo a lo largo de 2020. Pero, pues lamentablemente, el reloj checador es muy preciso, y nos tenemos que ir a un corte y volvemos después de unos anuncios en los cuales nuestros amigos de Cananea TV nos hablarán de las ofertas que tienen en programación de lo más variado. Volvemos en un momento. Hola, soy Carlos Franco Rivera, coordinador general del Frente Amplio de Izquierda en Coyoacán, y los invito a ver Cananea TV porque la lucha sigue. Estamos nuevamente con nuestro auditorio en Reloj Checador. Y ya mencionábamos hace unos minutos de algunos de los grandes problemas, de las tareas, de las cosas que debieron enfrentar los trabajadores a lo largo de 2020.
Aunque ya también señalábamos, algunos de los problemas no son nuevos, no son de este momento, no son consecuencia de la pandemia, sino son problemas añejos generados precisamente por ese afán de acumulación de ganancias de los capitalistas y que afectan indudablemente a los trabajadores, pues uno de los más fuertes, de los que más se ha discutido y de los que lamentablemente falta más para que haya una solución de fondo, es el problema de la seguridad social. Es algo que se construyó a lo largo del siglo XX. Hubo importantes luchas de los trabajadores, no solo en México, sino en muchas partes, y se llegó a una situación de protección a los trabajadores y a su futuro. Sin embargo, la llegada del neoliberalismo, esto se empezó a dar marcha atrás. Y pues es uno de los temas en los cuales se ha estado insistiendo, particularmente en las últimas semanas, y pues es un tema que vale la pena retomar. El licenciado Luna, que pues ha estudiado bastante estos temas, seguramente nos dará un panorama de tanto de la situación de la seguridad social como de las más recientes propuestas que pues algunos también en este caso echan las campanas al vuelo. ¿Qué le parece, licenciado Luna? ¿Cómo está la situación en cuanto a la seguridad social? Muchas gracias por la presentación, estimado Carlos. Pues hablar de la seguridad social sin duda nos llevaría, y no porque hablemos mucho, un buen rato. Trataré de hacer una síntesis muy apretada. Efectivamente, desde el siglo XIX, algunos centros de trabajo, trabajadores, se plantearon la necesidad de que los trabajadores contaran con seguridad social en sus trabajos, principalmente, recordemos que el trabajo principal era las minas y algunos trabajos de artesanales. ¿Qué es lo que querían los trabajadores? Protección y que tuvieran un seguro que les permitiera tener una forma de sobrevivir mientras tendrían algún accidente de trabajo. En 1917, con la creación y promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se contempló y quedó en la Constitución plasmado la necesidad de que se creara un sistema de seguridad social para los trabajadores que comprendieran no solamente el aspecto de asistencia clínica o médica, sino un sistema de pensiones para garantizar tanto a los trabajadores como a sus familias de estos. Es hasta 1943, bueno, antes hubo algunos antecedentes, pero es hasta 1943 cuando se crea el Seguro Social, sin duda el instituto más grande de México que alberga a todos los trabajadores que están en el apartado A, porque los trabajadores llamados burócratas o mal llamados burócratas, su sistema de atención a la salud y de pensiones es hasta 1962-63 cuando da origen a esto. Pero a partir de 1943 que se crea el instituto, sobre todo para dar protección y seguridad a los trabajadores teniendo una pensión, no solamente por el retiro del trabajo, es decir, por cesantía en edad avanzada o vejez, sino también para aquellos que fallecían, en el que se garantizaba una pensión a las viudas o viudos, a los hijos menores de 25 años que estuvieran estudiando en una escuela pública, y no solamente el otorgamiento de un aspecto económico, sino también la atención clínica. En un principio, desde el 43 hasta el 62 aproximadamente, pues hubo pocos pensionados. Toda la masa de recursos que se juntó de todos los trabajadores, porque la aportación la hacían los trabajadores, la hacían los patrones y otra parte la hacía el Estado o el gobierno mexicano. No olvidemos que las aportaciones que hacen los trabajadores es de acuerdo al salario que tenían y la aportación que hacían los patrones era en función también del salario de cada uno de los trabajadores. Pero lo que daban los patrones no repercutía ni en sus ganancias ni en sus utilidades, sino simplemente lo único que hacían es la parte que daban al seguro social o a la seguridad social, pues simplemente le añadían este precio a los artículos que ellos producen. Es decir, indirectamente el consumidor es el que hacía las aportaciones a través del consumo de lo que es una responsabilidad del patrón, sin dañar a estos ni sus utilidades ni sus ganancias. Pero ¿qué es lo que sucede con toda esta acumulación que se hizo desde el 43 hasta el 62 aproximadamente? Pues en este tiempo toda esa acumulación que hubiera servido para tener una pensión más digna de todos los trabajadores, se construyeron más clínicas, se construyeron más hospitales, se contrataron más médicos, más enfermeras, más personal administrativo.
lo cual, sin duda alguna, será un elemento importante porque nos daba mucho mayor cobertura a todos los trabajadores y sus familias. Esto funcionaba bien hasta 1973, en que por primera ocasión la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social establecían los criterios para poderse pensionar, y era una pensión, desde mi punto de vista, pues que si no satisfacía las necesidades de todos los trabajadores, sí recurso que dependiendo de la cantidad de cotizaciones y dependiendo del promedio salarial de los últimos 5 años de cada trabajador, obtendría una pensión. Pero ¿qué sucede? En 1995, siendo presidente entonces Ernesto Zedillo Ponce de León, hizo un cambio o promulgó un cambio del sistema pensionario, del sistema de atención clínica del Seguro Social. El Seguro Social actualmente, en esa época, daba aproximadamente atención a cerca de 62 millones de mexicanos, es decir, trabajadores y sus familiares, así como otros grupos de trabajo que no tenían seguridad social, pero les daban atención médica o clínica. Con la reforma que promueve Ernesto Zedillo y que es aprobada por la Cámara de Diputados, entra en vigor a partir de 1997, en la que el esquema principal consistía en que las aportaciones de los trabajadores y los que empezaban a aportar a partir de esa fecha, de junio de 1997, su sistema pensionario iba a depender de lo que ellos tuvieran en las llamadas hoy afores. Es decir, todos los ahorros de los trabajadores iban a servir para pagar su pensión. Nos garantizaban en ese tiempo, no solamente el presidente, sino todos los que configuraban la política mexicana, principalmente gobernadores, senadores, diputados, toda la Cámara Política, nos garantizaban que el mexicano o el trabajador mexicano iba a tener una vejez digna, suficiente. Incluso hasta hubo promocionales en que se veía trabajadores jugando golf o viajando en yate. Lamentablemente, a más de 20 años, de 23 años de que se hizo esta reforma, vemos que no es así. Y ahora se está hablando de una crisis financiera de los trabajadores. Pero ¿cómo puede ser esta crisis en contra de los trabajadores cuando se tiene casi 4,000 millones de pesos de ahorro de los trabajadores? La fórmula es muy sencilla. Cuando hay una crisis financiera, lo que se afecta son los recursos de los trabajadores. Los que administran las AFORES, que son fundamentalmente los bancos, los que tienen este recurso manejándolo, nunca pierden. Al contrario, en estos 23 años que tenemos, las AFORES han tenido una ganancia de casi 1/3 de lo que hay en aportaciones de todos los trabajadores mexicanos. Y se estima, por datos mismos del órgano oficial que es la CONSAR, que en el mejor de los casos un trabajador que se pensione bajo el nuevo esquema o modalidad de las cuentas individuales, a lo más que podrá llegar es a un 33% de su promedio salarial. Es decir, si un trabajador gana 3 salarios mínimos o 4 salarios mínimos, su porcentaje no será menor a un salario mínimo del que tenga. Afortunadamente en la ley también se previó que lo menos que puede recibir un trabajador es un salario mínimo. ¿Y los trabajadores qué hacíamos en eso? Parece lamentablemente que no hacíamos mucho. Es más, parecía que es un tema que no nos interesa porque todos pensamos que nunca vamos a llegar a una edad en la que nos tendremos que pensionar. Es hasta la entrada de un nuevo presidente que es Andrés Manuel López Obrador, que tiene 2 años en el cargo, que empezó a promover unas modificaciones a este sistema pensionario. Para algunos dicen que es muy bueno, para otros pensamos que no es así, porque lo que se modifica, 2 cosas. Una, que se reduce el número de semanas para poderse pensionar de los trabajadores. 2, que se aumenta el porcentaje para que se ingrese a los AFORES. Y 3, que se disminuye lo que cobran las AFORES. Actualmente las AFORES en México son las instituciones financieras que más cobran a los trabajadores en todo el mundo. Se prevé que para el año 2024 las AFORES lleguen a cobrar más o menos lo que cobra una AFORE en término promedio menos, que es el 0.05% de las aportaciones de los trabajadores. Pero eso no es suficiente. Algunos analistas prevén que estas medidas están haciendo nada más como poner un curita a una herida grave. Y puede ser que sea cierto, porque también se establecen en estos cambios una medida progresiva, es decir, la reducción de semanas cotizadas a un plazo de 10 años se va a tener que incrementar las semanas que se necesitan para poderse pensionar. Y sí es cierto, se garantiza una situación económica quizás menos lesiva para los trabajadores, pero que no
sustituye el problema que tenemos, que es una insuficiencia económica, pero también lo más grave es la insuficiencia de atención clínica. Es decir, con las nuevas medidas, más gente va a tener derecho de usar las instalaciones clínicas, que es el Seguro Social, ISSSTE, Secretaría de Salud, lo cual desde mi punto de vista es muy correcto, porque todos y todas tienen y tenemos derecho a gozar de una atención a la salud. Pero ¿de dónde va a salir más hospitales, más médicos, más clínicas? Si el gobierno federal tiene muy ajustados programas por la austeridad y por el presupuesto, porque no hay que olvidar que casi más de un tercio se va a pagos de deudas como el famoso caso del que salvaron a los bancos y a las empresas grandes. Pero esto no para ahí, los trabajadores, ¿qué han hecho o qué hemos hecho para tener un proyecto distinto? Son muy pocas y muy aisladas las manifestaciones de trabajo serio y digno que merezca revisar, analizar y comentar que algunos sindicatos han realizado diciendo que estas modificaciones que se hicieron a la ley pensionaria no bastan ni son suficientes, que tenemos que volver a un régimen como el que teníamos hasta antes de estas modificaciones de 1997. En todo caso, las aportaciones de los trabajadores sean administradas por el Estado, pero de una manera sin que exista corrupción, que la administre personas que realmente sepan lo que se tiene que administrar, porque también no olvidemos que todas las instituciones del sector público han servido pues para políticos que se quedaron sin empleo, se quedaron sin diputación o sin senaduría y pasan a formar parte de la administración del Seguro Social sin tener conocimiento de lo que es la seguridad social. Pero lamentablemente los trabajadores no tenemos voz. En la reforma que se hizo a este sistema pensionario, apenas recientemente en este año 2020, el presidente de la República tuvo a bien invitar al sector empresarial, pero también invitó a parte del sector sindical, desde mi perspectiva también, sin que existiera realmente una invitación a lo que es el sector de los trabajadores, porque los que asistieron es una CTM, un Congreso del Trabajo, que ya dieron sus mejores años, pero muchos años que dejaron ya de ser los verdaderos representantes de los trabajadores, pero el gobierno los sigue reconociendo como tal, pero dejó fuera compañeros, por ejemplo, de la UNT, dejó fuera compañeros de la nueva Central de Trabajadores, dejó afuera muchos trabajadores que tienen un ejercicio democrático diferente al como lo tienen las organizaciones como la CTM, la CRON y otras tantas que vale la pena anunciar. Eso es en el aspecto de los trabajadores que están en el apartado A. En el apartado B, por lo que estamos viendo, también es un sistema de salud muy deteriorado, más deteriorado quizá que el Seguro Social, donde los trabajadores, principalmente servidores públicos, que están bajo el mismo esquema de cuentas individuales, pues a lo largo de este proyecto, muchos de ellos que se enamoraron del proyecto porque les prometían un bono, y ese bono en muchos de los casos pues era una suma considerable y pensaron que con eso ya iban a tener una pensión digna, suficiente y necesaria para su sobrevivencia de cuando ya pensaran jubilarse o pensionarse. Pero la cosa no es así. Aunque tienen garantizado un mínimo de 2 salarios mínimos, la inmensa mayoría es lo que tiene acceso a 2 salarios mínimos. Y en la actualidad, con 2 salarios mínimos, yo creo que ninguna familia puede vivir dignamente. Pero las modificaciones de este apartado también están ausentes. Se supone que va a haber un nuevo proyecto de régimen de pensiones propuesto por el Ejecutivo, pero también la ausencia de los trabajadores es notable. No se ve que digan, aquí está una propuesta de lo que los trabajadores que están en el apartado B y que pertenecen al ISSSTE dijeran qué tipo de institución de seguridad social quieren y deben tener. Es en síntesis esto. El compañero Carlos manifestaba muy acertadamente momentos antes de esta voz que muchos sindicatos han estado ausentes en la lucha. Muchos sindicatos han estado ausentes en hacer propuestas. Las grandes modificaciones que se han venido haciendo han sido al margen de los trabajadores, porque los trabajadores mismos también lo consentimos y lo permitimos. No solamente es responsabilidad de quien gobierna, también es responsabilidad de nosotros, porque si al llegar a una edad y tener derecho a una pensión o tener derecho a una atención clínica suficiente y digna, los trabajadores no luchamos y no decimos qué tipo de institución queremos, pues nos van a poner y nos van a seguir imponiendo
las instituciones que sean favorables al capital. Nos van a seguir imponiendo las instituciones que sean favorables para los aspectos políticos, pero no los que necesitamos los trabajadores. Es ahí donde, desde mi perspectiva, es donde estamos, compañero Carlos. Bien, licenciado, es realmente un panorama muy preocupante el que se vive en el caso de la seguridad social, y pues esta reciente reforma, pues como se ha señalado, no va al fondo del asunto. Algunas voces hemos planteado que lo que se requeriría es volver al sistema de seguridad social solidaria, pero bueno, no es eso lo que se está planteando. En un programa en el cual participamos también en Frecuencia Laboral, el doctor Gustavo Leal planteaba que lo que se hizo fue mandar a 10 años más la solución. Entonces, pues es un tema que hay que continuar analizando. Pero por lo pronto nos vamos a un corte y regresamos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana Rosa Pérez, de la Red de Personas Desaparecidas. Los invito a ver Cananea TV, porque la lucha sigue. Pues regresamos y los invitamos a que vean los promocionales que nuestros compañeros de Cananea TV hicieron en este receso que hicimos. Sin duda, van a ser de mucha utilidad para todos y cada uno de los que veamos este programa, y al que no lo vea, el que lo vea que le chismee, porque yo creo que es importante. Pues el tema que ahorita vamos a tratar de platicar con ustedes tiene mucho que ver con una situación que todavía estamos viviendo la inmensa mayoría de los mexicanos y la inmensa mayoría de los habitantes de este mundo. Unos de una forma y otros de otra. Sin duda, el año 2020 es una situación que para muchos significó la ausencia de grandes amigos, de familiares, de conocidos. Estamos hablando que simplemente en México, a la actualidad, tenemos o se tienen más de 130,000 personas que lamentablemente fallecieron. Y esas personas que fallecieron son muchos las cuestiones que no le podíamos echar toda la responsabilidad al gobierno, pero nos parece que de estos más de 130,000 fallecidos, lamentablemente, más de 100,000, 110,000 aproximadamente, son o fueron trabajadores. Trabajadores de distintos gremios, de distinta naturaleza, pero trabajadores todos. Esta pandemia vino a poner a prueba algo que quizás veníamos algunos contemplando desde hace tiempo, que era la insuficiencia en la atención clínica y médica. Pero la pandemia vino a desnudar por completo todo ese sistema que durante años los que gobernaron este país, los que administraron estas instituciones de seguridad social, lo menos que le interesó era fortalecer las instituciones. Al contrario, dieron pie para amasar las grandes fortunas a partir de una corrupción desmedida, no solamente de los quienes administraban las instituciones, sino de los que dirigían este país. Y no viene del sexenio pasado, esto viene aproximadamente desde 1885, de los 80 para acá. Este desmantelamiento de la seguridad social, la privatización de la seguridad social, en la que pocas veces y pocas organizaciones sindicales, lamentablemente, vinieron insistiendo de una situación que quizás con esta enfermedad llamada COVID-19 nos vino a demostrar que lo que necesitamos hacer es fortalecer nuestras instituciones de seguridad social. No es posible que una persona, un trabajador, un mexicano o mexicana, no tengamos acceso no solamente a un centro de atención clínica, sino que la atención clínica tiene que ser suficiente y digna, pero también que los trabajadores que están en ese sector tengan no solamente el salario que se merece y debe ser reconocido por su trabajo, sino que tengan la estabilidad en el empleo. También se vino a desnudar esta situación. Casi el 30% de los trabajadores que trabajan en el sector de salud estaban trabajando como si fueran trabajadores informales, es decir, bajo los esquemas de contratos por tiempo determinado, bajo el esquema de trabajo como prestadores de servicios profesionales, es decir, no gozaban de estabilidad en el empleo,
no tenían remuneraciones como las tenían los trabajadores de base, y es en sí todo un proceso que los trabajadores tendremos que decir: esta es nuestra voz y esto es lo que necesitamos y esto es lo que queremos, porque si no hay trabajadores que tengan esta situación de estabilidad, no puede haber ni garantía de que un trabajador pueda poner su empeño por salvar vidas. Pero los trabajadores que aportamos a la institución, que aportamos a la seguridad, que aportamos mediante el pago de nuestros impuestos, también tener una seguridad social, también debemos elevar nuestras voces, pero no solamente salir a gritar, a patalear, a dar cacerolazos, sino desde mi perspectiva, y yo estoy convencido que el compañero Carlos es de la misma iniciativa, a que elaboremos proyectos que puedan dar pie a con el tiempo tener una seguridad social distinta, más cabal. Pero ¿qué ha significado el nacimiento de esta enfermedad llamada COVID-19? No solamente el deterioro en la seguridad social, sino también en el trabajo de los trabajadores activos. Ha habido una disminución considerable de trabajadores que perdieron su empleo. Muchos de esos trabajadores no se tiene el dato, pero se calcula aproximadamente que de los más de 1 millón de despedidos que hubo, aproximadamente más de un tercio se les despidió sin darle ninguna remuneración por su trabajo. Es decir, no les dieron indemnización. No les pagaron ni sus prestaciones a las que tenían derecho, como aguinaldo, vacaciones, prima vacacional o algunas otras prestaciones que tuvieran. Pero también no solamente se presenta esto y se presentó, sino que vimos modificaciones en las formas de trabajo. Modificaciones que sin duda alguna son una nueva forma, un nuevo mecanismo que los trabajadores no estábamos preparados para enfrentar y confrontar y saber cómo salir de esta. Una de ellas es el teletrabajo. Y repito, el compañero Carlos hizo una aportación magnífica, un análisis estupendo de este nuevo proyecto de teletrabajo y que está publicado en Cananea TV, la cual les invitamos a que lo puedan leer y dar su opinión. Hubo otras cosas también que son importantes. Muchos de los trabajadores no solamente vieron disminuidas sus prestaciones porque les pagaron la mitad de su sueldo, sino empezaron a hacer trabajos distintos, es decir, ya las formas de contratación incluso se dan en el que ya no son trabajadores, sino son socios, pero socios con una minoría en la que único que tienen es un salario ya determinado por los patrones, pero de ninguna manera son socios. ¿Y los trabajadores por qué admitimos esto? ¿Dónde están los sindicatos? No olvidemos que los sindicatos los conformamos todos y cada uno de los trabajadores, no solamente responsabilidad de los que dirigen, sino nosotros permitimos que los que nos dirigen no tengan un proyecto distinto de qué es lo que debemos hacer como sindicato. Porque si nosotros, el sindicato, no olvidemos que cuando nacen estos, es con el propósito de agruparnos, de tener fuerza, de tener fortaleza para enfrentar a alguien que económicamente es más poderoso que nosotros. Pero nosotros lo que nos distingue es nuestra fuerza, nuestro trabajo colectivo. Pero estos sindicatos siguen ausentes y a muchos trabajadores lamentablemente justifican la ausencia de esto porque dicen, pues prefiero el trabajo porque si no tengo trabajo no puedo hacer nada. Y es cierto, pero no eso nos debe limitar a aceptar la premisa de que primero con trabajo antes que morirme de hambre. También tenemos una situación de cambios importantes. El compañero Carlos también lo decía. Con la aplicación de la Ley Federal del Trabajo, que empezó en el 2019 y en el 2020, que supuestamente estaba proyectado y empezar a funcionar de otra manera, lo que hemos visto es una lejanía de las autoridades laborales. Pareciera que para ellos la pandemia no es nada, toda vez que durante más de 8 meses que llevan cerradas las instituciones que sirven o deben servir para impartir justicia han estado ausentes. Se están acumulando una infinidad increíble y terrible de demandas, de pago de prestaciones, incluso las relaciones colectivas no son atendidas y eso es lamentable porque los trabajadores pues no encuentran dónde elevar su voz. Ese es el sistema que tenemos ahorita y es algo que yo creo que sí es una responsabilidad de este gobierno el permitir que una Secretaría de Trabajo no esté adecuando para que funcionen de una manera distinta. Así como el sector privado adecuó a muchos trabajadores para que esos trabajen desde sus hogares o trabajen desde donde rentan o alquilan el internet para poder hacer sus trabajos, yo considero que en este caso concreto la Secretaría de Trabajo y el sistema judicial podían también cambiar sus formas de trabajo
para dar salida a todas y cada una de las demandas que tienen los trabajadores. Eso es lo que me parece, compañero Carlos. Yo considero que usted va a abonar ahorita más en estos cambios tan importantes como es el teletrabajo. Bien, creo que en efecto, pues ya hemos venido planteando los problemas, ya estaban desde antes, y sin embargo, y sin negar que la pandemia está afectando a todo mundo. No hay prácticamente nadie que quede a salvo. Y sin embargo, en el caso de los trabajadores, los efectos han sido devastadores. Al inicio de este gobierno hubo un avance importante y que se ha venido, hay que reconocerlo, sosteniendo en cuanto al salario mínimo. Se dieron incrementos importantes y bueno, basta mencionar que al final del gobierno anterior el salario mínimo estaba en 88 pesos con 36 centavos y ya llegó a 141.70. Eso es una muestra de que el salario mínimo sí tiene un avance importante. Bueno, por un lado está que los salarios contractuales y los salarios profesionales no han tenido el mismo incremento, están rezagados y eso es algo que se debe atender. Pero la pandemia vino a lo que se había avanzado, lo que se pudo haber avanzado en términos del salario mínimo, a afectar gravemente en cuanto al empleo y las prestaciones, los ingresos y las prestaciones. A fines de 2019 se detectó en China el COVID, bueno, todavía no se llamaba COVID, y ya para marzo estaba prácticamente todo el mundo. En marzo el gobierno, el Consejo de Salud en México, reconoció la pandemia y se implementaron medidas. De las primeras medidas que se implementaron fue la suspensión de las actividades no esenciales. Y ahí es donde empezaron los problemas. Ya desde antes de que se hiciera esta declaración, hubo patrones que en el colmo del cinismo dijeron que en respuesta a peticiones de sus propios empleados se suspendían las actividades, lo cual era falso, pues. ¿Y cómo lo hicieron? Pues sencillamente suspendieron trabajadores, corrieron trabajadores, y según el INEGI, entre marzo y abril, 12 millones de trabajadores fueron suspendidos. Algunos de plano fueron corridos, otros sencillamente se les suspendió el trabajo, y de esto solo el 30% recibieron sus ingresos completos. Una buena parte de trabajadores recibieron ayudas parciales y hubo bastantes trabajadores, la mayoría, que no percibió apoyo alguno. Decíamos, con la pandemia, con la declaración de la pandemia, los patrones empezaron a hacer de las suyas, por si no lo venían haciendo ya desde antes, pero encontraron el marco adecuado, el marco para implementar las cosas que ya venían desde antes impulsando. Correr, suspender a los trabajadores, reducir prestaciones, reducir salarios sin que hubiera control. Y eso hay que reconocer que el gobierno federal no planteó la contingencia sanitaria, lo que hubiera permitido que los patrones dieran una indemnización de máximo un mes de un salario mínimo y después se deshicieran de los trabajadores sin mayor problema. En cambio, lo que planteó el gobierno fue una emergencia sanitaria, con lo cual planteó que se debían continuar pagando los salarios. El problema es cómo se controla, cómo se mete en cintura a los patrones. Si ya desde hace tiempo, desde siempre prácticamente se ha visto que la inspección del trabajo, que es quien podría vigilar que los patrones cumplan, no ha funcionado en México. No funcionó en Pasta de Conchos, no ha funcionado en prácticamente en ningún lugar. Bueno, entonces los patrones hacen de las suyas. Y el gobierno también plantea que todas las actividades no esenciales
en los gobiernos federales y los gobiernos estatales, etcétera, se suspendan, se manda a la gente a sus casas sin que haya las condiciones adecuadas. Sin embargo, en el caso de los trabajadores al servicio del Estado, pues mal que bien se sigue recibiendo el ingreso, aunque sí hay que decir que en el gobierno, en los gobiernos, es precisamente uno de los sectores donde, y esto tampoco es algo nuevo, donde desde hace mucho tiempo se han venido imponiendo formas como el outsourcing. Hay instituciones como se ha hablado mucho del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en el cual una buena parte del trabajo fundamental no lo hacen trabajadores de planta, no lo hacen trabajadores de base porque los presupuestos no alcanzan, etc. Entonces, los problemas que ya tenían los trabajadores desde antes se agudizan con la pandemia. Se mencionaba el asunto del teletrabajo. Bueno, el teletrabajo es algo que ya desde los 70s, 80s del siglo pasado se venía planteando, pero se venía impulsando sobre todo en aquellos países en los cuales hay un alto desarrollo económico y tecnológico. En México sí se había impulsado algunas cosas, pero la pandemia viene a plantear que dice los patrones a trabajar en sus casas, dice el gobierno a trabajar desde sus casas, sin que los trabajadores tengan los medios, tengan el conocimiento, estén preparados para hacerlo. Y el teletrabajo simplemente entonces, sin que haya la regulación y sin que los trabajadores tengan el mínimo control, y ha representado para los trabajos, esto seguramente lo podremos abordar con más detenimiento en otra sesión, esto implica que los trabajadores han tenido mayores gastos, han tenido que compartir equipos, han tenido que entrar en conflictos familiares, etcétera. Entonces, el teletrabajo, que para muchos propagandistas de los patrones es una gran cosa, en realidad para los trabajadores ha representado una afectación enorme. Otra afectación de la pandemia es sobre la educación. Bueno, las primeras actividades que se suspendieron precisamente fueron las actividades educativas. Durante un tiempo no hubo ninguna actividad, después se volvió a clases a distancia, haciendo uso, y aquí habría que ver quién hizo uso de qué, de los canales de televisión, y el resultado es, pues me parece que una verdadera simulación. Se simula que los niños están tomando clases, se simula que se está cumpliendo con programas y demás, se da gran promoción como si fuera una virtud y un acto favorable a la población por parte de las televisoras, y los niños en realidad, los estudiantes en realidad no tienen la posibilidad de interactuar, de tener una educación de calidad. Pero bueno, es una de las cosas que ha venido afectando. Aparte de todas las implicaciones que ya hemos mencionado en aspectos de trabajo, de salud, etcétera. Entonces, a los trabajadores nos agarra la pandemia con un sistema de salud deteriorado, con un sistema educativo en el cual apenas se estaba empezando a recomponer algunas cosas que se afectaron con la reforma educativa en el sexenio pasado, con un sistema de justicia laboral que se planteó como un gran avance, pero que sin embargo al pasar a la práctica ha tenido muchos problemas. Y cuando más, como ya señalaba el licenciado Luna, cuando más problemas laborales se presentan, resulta que la justicia laboral se va también a, pues no a trabajar desde casa, simplemente se suspende. Entonces los problemas son enormes, y la afectación, como decíamos, es para toda la población, pero particularmente para los trabajadores. Bueno, pero antes de que nos vayan a cortar, nos vamos a un corte y regresamos para ya la parte final de este programa.
Por décadas, las demandas e injusticias de millones de mexicanos fueron acalladas por medios de comunicación al servicio de gobiernos neoliberales. Las redes sociales abren un espacio para construir un nuevo modelo informativo que visibilice y dé voz a aquellos sectores que esperan un verdadero cambio en las políticas públicas. Por ello, nace Cananea TV, un espacio de expresión para los trabajadores, indígenas, campesinos y los grupos sociales que aspiran a un mejor país y a un nivel más justo de vida. Soy Carla Valderas. Soy Adriana Nieto y los esperamos a seguir nuestra programación a través de nuestras redes sociales. Y recuerden que en Cananea TV, la lucha sigue. Pues estamos aquí nuevamente para la parte final de este reloj checador, que la verdad tratar de abordar en una sesión lo que ocurrió a lo largo de 2020 es algo verdaderamente difícil, pero sí quisiéramos mencionar algunos de los aspectos que se presentaron también para los trabajadores, algunos que ya mencionamos hace en una intervención anterior. Y decíamos, la mayoría de los trabajadores, lamentablemente, por su falta de organización o por la insuficiente organización, se mantuvo al margen, simplemente aceptando por la vía de los hechos, lo que desde los gobiernos y lo que los patrones estaban haciendo. Sin embargo, decíamos, hay dos movimientos, ya los mencionábamos, Notimex y la Universidad Autónoma Chapingo, en los cuales los trabajadores han resistido y resistieron heroicamente. En el caso de la Universidad Autónoma Chapingo, decíamos desde el 6 de marzo estalló la huelga. Hay que decir que el sector educativo en general desde hace pues bastantes años está en una situación de crisis, no alcanza ni para los salarios, la seguridad social está en situación deplorable, las propias instalaciones universitarias, las bibliotecas, etcétera. Y bueno, los compañeros de la Universidad Autónoma Chapingo estallaron un movimiento de huelga que se prolongó hasta agosto, y finalmente en agosto pudieron levantar su movimiento. Aquí hay que decir que los compañeros resistieron en medio de la pandemia, pusieron en riesgo sus vidas, y todo porque a las autoridades de la Universidad Autónoma Chapingo no se les daba el sentarse a discutir con los trabajadores con seriedad y llegar a un arreglo. Hubo muchas reuniones y hubo momentos en que verdaderamente era prácticamente una burla por parte de las autoridades, se llegaba a ciertos acuerdos y después estos eran echados atrás. Entonces los compañeros del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma Chapingo resistieron y finalmente lograron lo que prácticamente desde el principio les habían ofrecido, lograron el pago del 100% de los salarios caídos y lograron regresar levantar su movimiento de huelga. Esto no quiere decir que la situación en la Universidad de Chapingo y en general en las universidades sea la más adecuada, no. Hay muchas universidades, está el caso de la Universidad Michoacana, por ejemplo, está el caso de la Universidad de Oaxaca, la Universidad de Nayarit, y muchas universidades en las cuales hay problemas presupuestales desde siempre y en los cuales pues no ha habido una respuesta. El otro caso que sí quisiéramos mencionar es el de los compañeros de Notimex. Los compañeros de Notimex desde el 21 de febrero estallaron su huelga ante las agresiones por parte de la directora de Notimex, que hay que decirlo, es una funcionaria del actual gobierno, una funcionaria del gobierno de la 4T. No obstante, y con el pretexto de que el sindicato de Notimex era un sindicato en el cual había corrupción, llegó golpeando a la organización sindical. No tomaron en cuenta que si había problemas, en efecto, eran problemas que habían correspondido a una dirección sindical, a una representación sindical anterior, y que la representación actual es una representación que verdaderamente representa a los trabajadores, que lucha en defensa de los trabajadores
No obstante, la actitud por parte de la directora de la agencia noticiosa del Estado mexicano ha sido de agresiones constantes, de pasar por encima del derecho de huelga, de romper la huelga a pesar incluso de los acuerdos tomados por la Junta de Gobierno de Notimex. Es un caso que ha llegado hasta la presidencia de la República. El presidente de la República se ha manifestado en repetidas ocasiones porque haya una solución al conflicto, porque trabajadores y empresas se sienten a negociar y, no obstante, no hay una solución. Los compañeros de Notimex, del Sud Notimex, han logrado resistir gracias a su organización, pero esto ha implicado que pongan en riesgo su salud, y esto ha implicado, pues la verdad, sufrimientos de todo tipo, desde las inclemencias climáticas, las agresiones, la falta de ingresos, etcétera. Y es un movimiento que, insistimos, se da con una dirección de la empresa que es parte del actual gobierno. Es algo que no debiera ocurrir. Otros casos que mencionábamos es que mientras la reforma laboral se planteó como el advenimiento de la democracia sindical y como que ya la antidemocracia había quedado atrás, que ya todo era, iba a decir color de rosa, pero en todo caso sería color de rojo, pero no hay tal. En realidad, por un lado, para que la democracia realmente esté presente en los sindicatos, no es suficiente con que la Ley Federal de Trabajo o cualquier otra ley lo diga. Se necesita la organización de los trabajadores. Pero resulta que cuando los trabajadores están organizados, decíamos, los casos del Sindicato Mexicano de Electricistas, hizo su proceso electoral siguiendo todas las normas establecidas en la ley, siguiendo todas las precauciones derivadas de la pandemia, y no obstante eso, la Secretaría de Trabajo le retuvo la entrega de la toma de nota durante mucho tiempo, y no fue sino que hasta que tuvieron que hacer un proceso nuevo de ratificación de la decisión tomada por el sindicato, por los trabajadores, cuando finalmente le fue entregada la toma de nota. Algo similar ocurrió en el caso de los telefonistas que hicieron sus elecciones y les estuvieron tardando la toma de nota. La toma de nota no es, o no debe ser, sino un proceso administrativo en el cual la autoridad laboral sencillamente registra las decisiones tomadas por los trabajadores. Bueno, no ha ocurrido de esa manera. Lo que está por delante es los procesos electorales que en muchos sindicatos se suspendieron a causa de la pandemia, la validación de los contratos colectivos, que es un proceso que ya debiera estar avanzado y que lo mismo está frenado, y sobre todo, pues la entrada en práctica, la puesta en práctica de un nuevo sistema de justicia laboral que se anunció como que algo muy novedoso, algo muy importante y que sí lo puede ser, pero que en la práctica pues no se ha visto estos avances. Dependen del presupuesto, dependen de la capacitación, dependen de la inspección del trabajo, dependen de muchas cosas. Bueno, son algunos de los problemas que están presentes, que van a continuar, y son los problemas que los trabajadores deben discutir. Son los problemas que hay que atender urgentemente. Pues, licenciado, ya me regañaron, ya me dijeron que me estoy tardando mucho, y pues, ¿qué nos dice usted ya para cerrar esta emisión? Muchas gracias, compañero Carlos. Pues, sobre todo, por el tiempo que tenemos, una invitación a quienes nos hacen favor de vernos y escucharnos para que sintonicen el programa El Reloj Checador, y en particular todos los programas que Cananea TV le ofrece a usted. Nos parece que intentamos con el mejor esfuerzo y objetivamente pues señalar la situación que tenemos los trabajadores y cuál, desde nuestra perspectiva, es lo que tendríamos que hacer. Pero hay una invitación más particular a cada uno de ustedes.
a que retomemos el propósito y el espíritu del sindicato, de lo que deben ser los sindicatos y lo que debemos ser los sindicalistas. Creo que estamos ante una magnífica oportunidad, a pesar de la pandemia, porque la pandemia no sabemos cuándo va a terminar, como para que los sindicatos y los trabajadores podamos proyectar otro tipo de situaciones que fortalezcan y que den dignidad a quienes trabajamos y que tengamos no solamente un salario digno y remunerador como lo señala la Constitución, sino a tener una justicia pronta, expedita y cierta. Pues es todo en cuanto para mí, y en este año lo que creo que estamos obligados todos nosotros es a que tengamos y que se nos acreciente el espíritu de lucha y que tendremos que buscar innovaciones para ver cómo se hace esta lucha mientras pasa esta pandemia. Un abrazo a todos. Como ya decía el licenciado, pues deseamos para todo mundo que este año en que se inicia, pues al menos no sea tan malo como fue el año anterior, pero sobre todo que tengamos salud y que estemos organizados. Si no estamos organizados, los problemas que ya tenemos van a crecer. Si no nos preparamos, no vamos a poder dar la lucha. Desde Reloj Checador invitamos a todo el mundo a prepararse, a organizarse, y les deseamos un año de educación, de preparación y con mucha salud. Gracias. Nos vemos en la próxima emisión.